Mis amados, mis amadas hermanas en Cristo Jesús, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículos del 7 al 13 donde nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí pues he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras escritas por el apóstol Juan, revelada por medio del Espíritu de Dios, por medio de este ángel que estaba al lado de él para guiarle y orientarle lo que significaba este libro del Apocalipsis. Y el Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordemos que cada ángel en el libro de Apocalipsis se refiere a aquella persona que esté al frente en cada una de estas obras de las iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos aclara: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el Señor Jesús, hablándole a Juan, le dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta palabra santo viene del griego ageos, que quiere decir puro y sin contaminación. Es diferente a la palabra santo, que significa separado, es decir, seleccionado para una obra especial a la cual Dios le encargó. La iglesia del Señor Jesús es asamblea separada, es decir, son santos. Pero no es la santidad que tiene Dios, porque esta palabra santo es sin contaminación. Recordemos que uno de los atributos de Dios que no fueron compartidos ni con el hombre ni con los ángeles es precisamente que Él nunca peca. En el mismo instante en que el hombre comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, quedó separado de Dios, porque por causa del pecado la separación vino y no hubo más unión de Dios con el hombre hasta cuando el mismo Dios se hizo hombre para reconciliarnos por medio de Jesucristo al Padre, ¿verdad? Él nos reconcilió por medio de la cruz, por medio de la sangre del Cordero que nos ha lavado y nos ha limpiado. Pero la iglesia del Señor Jesús es santa, pero no es la santidad que tiene Dios, sino simplemente ha sido seleccionada, separada del mundo para una misión especial. La santidad que tiene Dios es precisamente que Él nunca ha caído en pecado. Cuando el hombre comió de la ciencia del bien y del mal, llegó el conocimiento de lo malo y lo bueno precisamente porque al caer en pecado conoció lo malo. En el caso de Dios, Él conoce el malo por su omnisciencia, por su eterno conocimiento. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Isaías capítulo 22, versículo 22 nos dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, las Sagradas Escrituras nos dicen: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También en Lucas capítulo 1, versículo 33, nos dice las Sagradas Escrituras:
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta era una profecía dicha por el ángel Gabriel cuando se le presentó a María y le dio la anunciación del nacimiento del Mesías. Este santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él estaba diciendo que él tendría las llaves de David. Recordemos cuando el mismo Noé construyó el arca y duró 40 años construyéndola y las gentes se reían de él, se burlaban porque nunca habían visto llover sobre la tierra. Pero después cuando Noé entró con su familia al arca y cerraba la puerta, la gente empezó a clamar y decir, ábranos, porque ya vio que el agua venía encima. Pero Noé ya no pudo abrir la puerta, porque el que cerró la puerta del arca fue el mismo Dios. Y aquí el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesús, en su eterno conocimiento, y como constantemente está al tanto de lo que sucede con su iglesia, él conocía las obras de la iglesia de Filadelfia. Y él había visto que ellos habían permanecido firmes y les había dado una promesa. Él había visto que había guardado su palabra y no había negado su nombre a pesar que tenía poca fuerza. Porque por causa de la persecución del imperio de Roma, la iglesia de Filadelfia tenía muy poco poder adquisitivo para poder sostener la obra. Pero resulta que tenía una gran reserva y era el conocimiento que ellos habían adquirido, que con diligencia habían indagado, ¿verdad? Conforme a las escrituras, y que la gracia de Dios le había iluminado su mente, el Espíritu de Dios, y ellos podían entender muchas cosas. Pero eso no era todo. Ellos habían conservado la sana doctrina, habían permanecido en la doctrina apostólica. El Espíritu Santo había revelado a los apóstoles las doctrinas de la iglesia del Señor Jesús. Y Filadelfia había adoptado estas doctrinas apostólicas y la habían conservado y habían permanecido en ellas. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, al Señor Jesús, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le dio la oportunidad a la iglesia de Filadelfia de predicar el evangelio del Señor Jesús, de ser partícipe de la naturaleza divina que ha sido implantada en toda aquella persona que ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. La iglesia del Señor Jesús, la que ha conservado la doctrina y ha permanecido en ella y nunca se separa y que tiene como única regla de fe y práctica la Biblia, es la única que tiene la autoridad de predicar el evangelio del Señor Jesús. Nadie más puede predicar el evangelio. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones y todas dicen seguir al Señor Jesús. Pero solamente Dios le ha abierto la puerta y lo único que tiene la autoridad de predicar el evangelio del Señor Jesús es su iglesia. Nadie más. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que ha conservado el nombre del Señor Jesús. La que no ha negado su nombre. Y le dice en el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos del 27 al 29, nos dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Dios mismo estaba exaltando a la iglesia de Filadelfia, porque él mismo se había encargado de entregar de la sinagoga de Satanás a los que decían ser judíos y no lo son.
Porque en la iglesia primitiva, tanto en la iglesia de los Gálatas, y no solamente en la iglesia de los Gálatas, sino al principio, en el siglo I, habían algunos infiltrados de los judaizantes que querían pervertir el evangelio del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Gálatas, les dijo: si viniera un ángel del cielo o uno de nosotros mismos y hablare otro evangelio del que ya ha sido establecido, ese viene siendo un anatema, un maldito. Y el Señor Jesús estaba airado con estos judíos que decían ser judíos, pero no lo eran, porque el que es judío lo es en lo interior. La circuncisión no se hace en lo exterior, sino en lo interior, la del corazón. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies estos judaizantes y reconozcan que yo te he amado. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a un pueblo y era el pueblo de Israel. Pero este pueblo, Dios lo escogió para que por medio de este pueblo viniera el Mesías. Cuando le hizo la promesa al patriarca Abraham y le dijo: que tu simiente haré que sean benditas todas las familias de la tierra. Y no es que haciéndose judío iba a ser salvo, sino simplemente que de la simiente, de la descendencia de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que de ahí iba a venir el Mesías y el Mesías iba a morir por el pecado de toda la humanidad. Así que estos judíos estaban orgullosos simplemente de pertenecer al pueblo de Israel. Pero lo que ellos no sabían es que el verdadero judío lo es en lo interior. Y en el versículo 10, el Señor Jesús, hablándole a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa dada por el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia le está diciendo que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta guardar la palabra de la paciencia es precisamente guardarse puro, guardarse limpio hasta el día en que Cristo venga por segunda vez. El apóstol Juan, en su primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, hablándole a sus seguidores, bueno, a los seguidores del Señor Jesús, le dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una de las evidencias que señalan a alguien que está esperando la segunda venida de Cristo es que vive en santidad. No para ganar el cielo, sino simplemente porque está esperando la segunda venida de Cristo y Él se guarda en santidad. Él conserva la doctrina del Señor y todo lo que ha aprendido a través de las Escrituras las guarda hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Y Dios, en recompensa a la iglesia de Filadelfia, porque están haciendo exactamente esas cosas, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando dice te guardaré de la hora, y no dice te guardaré en la hora, sino de la hora, quiere decir que la iglesia del Señor Jesús no va a pasar por la tribulación. Y gracias a Dios por esa gran bendición. La iglesia del Señor Jesús no pasará por la tribulación. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y mire quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces ahí sí se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que está deteniendo el advenimiento de este gran apóstata?
La iglesia del Señor que aún todavía está presente sobre la iglesia y el Espíritu Santo que lo acompaña. La iglesia del Señor Jesús fue revestida con el poder y la autoridad que fue dada precisamente por el mismo Espíritu de Dios. Cuando vino en Hechos capítulo 2, fue revestida con el poder, porque la profecía o la promesa que el Señor Jesús le dio a la iglesia en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia del Señor Jesús fue revestida con la autoridad que da el Espíritu de Dios. Nadie más en el mundo puede predicar el Evangelio del Señor Jesús sino los que tienen la autoridad dada por el Espíritu de Dios. Y le dice en el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios ha reservado una corona para aquellas personas que predican el Evangelio del Señor Jesús. La iglesia del Señor Jesús no pasará ni por la gran tribulación, ni por el juicio del gran trono blanco, sino que será galardonada. Va a estar en el tribunal de Cristo para recibir galardones. Los galardones lo van a recibir aquellas personas que fueron perseguidas por causa del Evangelio del Señor, los que fueron intercesores, los que predicaron el Evangelio de Cristo, los que vivieron en santidad, los que esperaron la segunda venida del Señor. Y la advertencia que le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia, al que venciere lo haré columna de mi templo. Le dice, ya aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome esta corona. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré mi nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, vamos a tener nuestro nombre en cada una de estas columnas que están allí en esta ciudad, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia está representando la iglesia, el tiempo de la iglesia que pasó del siglo XVI hasta el siglo XIX. Esta iglesia fue conocida como amor fraternal o la iglesia misionera. Ese amor que había sido dada a la iglesia la impulsó para que predicara el evangelio por todo el mundo, y la puerta que Dios le abrió fue la puerta del evangelio. Gran cantidad de naciones, muchas naciones conocieron el evangelio del Señor Jesús por medio de este tiempo que tuvo la iglesia del Señor Jesús del siglo XVI hasta el siglo XIX. Tuvo las puertas abiertas porque la puerta que el Señor abre nunca se cierra. La iglesia privilegiada fue llamada la iglesia de Filadelfia, una iglesia que envió muchos misioneros. Enviaron misioneros a Sudamérica, Centroamérica, a África, a Europa, a Oceanía. Y no hubo un rincón del mundo que no recibiese el evangelio del Señor Jesús por medio de estos grandes hombres de Dios que nacieron en este tiempo, como John X. Knox, como Charles Spurgeon, como Juan Wesley, como Jonathan Edwards, como Juan Wesley, como Juan Bunyan, como Carlos Wesley. Todos estos grandes hombres de Dios que se levantaron en este tiempo para que el evangelio del Señor Jesús fuera predicado por el mundo. Dios abre las puertas. Cuando nosotros conservamos la doctrina del Señor, cuando nos humillamos delante de Él nos exaltará. El escritor a la carta de Santiago dice, humíllate delante del Señor y Él os exaltará. También el salmista en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando nosotros abrimos el corazón para que el evangelio del Señor haga mella en nuestras vidas y en las familias, los amigos, Dios nos exalta, porque en el lugar secreto nos hemos humillado. Gracias a Dios por aquellas personas que aún todavía quieren conservar la doctrina del Señor, porque desafortunadamente en este último tiempo se está enseñando un falso evangelio y Dios no está respaldando la iglesia. Simplemente vemos iglesias grandes, muy numerosas, pero en realidad los salvos son pocos. La iglesia del Señor Jesús que vivió del siglo XVI al siglo XIX eran grandes,
pero también eran sólidas, no eran huecas. Tenían solidez porque lo que se predicaba era la sana doctrina. Y aquella persona en particular en este tiempo que se humilla delante de Dios en el lugar secreto y conserva la sana doctrina y con temor y temblor predica lo que está escrito y no se sale de lo que está escrito, Dios lo respalda. Y hasta puede levantar una gran iglesia porque el mismo Dios le abre las puertas para que esa persona sea un instrumento de Él. Y muchas personas sean tocadas por la vida y el testimonio de esta persona que ha humillado su rostro delante de Él en el lugar secreto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.